En Radio UNAP presentamos UNAP al aire. Un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales. Todos los martes y jueves a través del 101.9. Cristian Yamet analizará junto a sus invitados toda la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos otro día más en UNAP al aire, una iniciativa de la Dirección de Vinculación con el Medio y Relaciones Institucionales de la Universidad Arturo Prat. Y como es costumbre, los días jueves tenemos conversaciones con premios nacionales. En esta oportunidad tenemos a la Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019, la doctora Dora Albit-Drulinski. La doctora es doctora en Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente profesora titular del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile. En productividad científica ha publicado más de 90 artículos en revistas indexadas ISI, las cuales han recibido 1.200 citas y un índice H de 22. Además, ha presentado 4 solicitudes de patente internacionales. Respecto a los proyectos de investigación, desde 1988 ha obtenido continuamente financiamiento a través de Fondesit. Desde el año 2007 ha sido directora de 2 proyectos financiados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Desde el 2008 dirige el proyecto Núcleo Milenio, Magnetismo Básico y Aplicado, de la iniciativa científica Milenio, que fue renovado hasta el 2014. Desde el año 2009 es directora del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología de la Universidad de Santiago. Tiene una vasta trayectoria internacional entre colaboraciones con investigadores de Estados Unidos, Alemania, España, México y Brasil. Ha realizado pasantías en Brasil, México, Alemania, Colombia, entre otras universidades. Pero tiene además una particularidad. Ella es ariqueña. Hizo sus estudios básicos y medios y después se va a estudiar a Santiago, a la Pontificia Universidad Católica. Doctora Dora, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros acá en UNAP al aire. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Muy contenta de poder conectarnos, aunque sea en forma virtual. Doctora, en su calidad de Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019, desde su perspectiva, ¿en qué condición se encontraban las ciencias en general para enfrentar esta pandemia, ¿no es cierto? Esta idea moderna de que la ciencia podía controlar la naturaleza, podía anticiparse a la naturaleza, y vemos en un siglo XXI que un virus se ha vuelto un fenómeno global. Así es. Bueno, anticiparse es muy difícil. En realidad creo que es imposible predecir lo que va a pasar más adelante. Y por el contrario, creo que en esta pandemia la ciencia mundial ha respondido muy bien desde diferentes puntos de vista. En particular, creo que los microbiólogos, los biólogos moleculares, celulares, bioquímicos y las ciencias médicas, por supuesto, han trabajado intensamente y de forma inédita. Como resultado, existen en el mundo en este momento más de 20 alternativas de vacuna, así como un par de tratamientos que están en distintas etapas de desarrollo. El coronavirus lo conocemos recién desde hace 4 meses. Y por ello yo creo que estos resultados, aunque no sean definitivos, la verdad es que son increíbles e inéditos. Por otro lado, creo también que la ingeniería y la física han contribuido con múltiples modelos y prototipos de ventiladores mecánicos en todos los países, buscando aportar con una solución a este problema que es global. Es una situación muy poco usual a la cual estamos enfrentados, y también es una situación poco usual para la ciencia. Nunca antes un problema había sido tan globalizado como este, y además todo el mundo, todas las personas, los científicos y los no científicos, cuentan con muchísima información. En esta dirección yo creo que está ocurriendo algo único en la historia.
los investigadores desean compartir sus avances, no competir, sino que contribuir a construir todos juntos una solución. Yo creo que lo importante ha pasado a ser el resultado final, y muy probablemente ese resultado va a requerir la colaboración de muchos grupos de investigación en el mundo. Yo me pregunto si será que estamos cambiando la forma de hacer ciencia y en el futuro vamos a tener una ciencia mucho más colaborativa. Ojalá sea así y que esta idea de colaboración en realidad no sea solo de la ciencia. Eh, a nivel de país, yo creo que la situación no es diferente. A pesar de que el número de científicos y por otro lado nuestros presupuestos son ambos muy pequeños, creo que los científicos chilenos hemos aportado en primer lugar a una mejor comprensión de lo que está pasando, de este fenómeno en toda la opinión pública, en la ciudadanía en general. Y por otro lado, también hemos aportado en la búsqueda de un mejor camino para combatirlo. Tenemos médicos y biólogos que aparecen permanente en la televisión explicando lo que se está haciendo, pero también explicando lo que están haciendo desde el punto de vista de la investigación, de los desarrollos que están preparando, vacunas y tratamientos. Y por otro lado, a partir de la ingeniería y de la física y también los médicos en un acercamiento multidisciplinario, tenemos mucha colaboración en la construcción de ventiladores mecánicos y sistemas de protección, así es que yo creo que los científicos hemos respondido con todas nuestras capacidades a esta pandemia. Y la relación entre ciencia, científicos, comunidad científica y los estados, ¿cómo ha sido, según usted, su perspectiva, esta capacidad de los estados, de los gobiernos, de tener un diálogo directo, una asesoría directa con los grupos científicos, o más bien los estados han asumido esto desde otras lógicas? Vemos, por ejemplo, el caso Trump, que acaba de retirar la subvención que hace a la OMS, o sea, algo en plena contingencia, diciendo, o incluso ha cuestionado públicamente a asesores de él que le advertían de la magnitud del contagio. Bueno, yo creo que esto es una evidencia de lo que pasa en muchos países del mundo. En muchos países, lamentablemente, la ciencia, independiente de que pueda aportar evidencia para la toma de decisiones, y yo creo que las mejores decisiones son aquellas que se basan en la evidencia científica, en muchos países la ciencia va por un camino y el gobierno y las decisiones políticas van por otro. Y un ejemplo es el que usted menciona. El ejemplo de Estados Unidos es un ejemplo bastante complejo y muy lamentable porque vemos los resultados que hay en este momento. Sin embargo, creo que tengo una mirada más optimista y que en otros países la situación es muy diferente. Creo que la ciencia ha sido mucho más valorada y forma parte de los paneles consultivos que tienen los países para generar estrategias para la contención de este virus. Así es que me parece que estamos viviendo algo interesante que puede tener mucho impacto en el futuro, en que efectivamente a partir de esta experiencia muchas decisiones políticas efectivamente contemplen la evidencia científica en el futuro. Y en ese sentido, esta creación del Ministerio de Ciencia, este tránsito tal vez de lo que era CONICIT a NIT, va en este sentido de encontrar, de confluir tal vez la contribución que puede hacer la comunidad científica a la política pública, a la política de Estado. Yo creo que los cambios están en la dirección correcta, pero como científicos, por supuesto, nos gustaría ver un ministerio muy fuerte y con un presupuesto también fuerte y relevante. Entendemos, por supuesto, que la situación del país es compleja. Sin embargo, en situaciones como esta, las estrategias, como decía, tienen que apoyarse en la ciencia y la solución, ya sea vacuna o tratamiento, que esperamos que llegue muy pronto, va a venir desde la ciencia. Por eso creo que es muy importante tener un número relevante de científicos en el país, algo que nos falta en Chile, y también el financiamiento de los laboratorios para que efectivamente podamos contribuir
a la construcción rápida de una solución. En este momento los científicos en Chile estamos contribuyendo a la detección por PCR, además de efectivamente trabajar en la búsqueda de una vacuna, de un tratamiento y también múltiples desarrollos de ventiladores mecánicos. Pero para eso se necesitaba una base científica y mientras más sólida, mejor y mayor es la contribución que pueden hacer los científicos. Yo, como había mencionado, creo que en esta crisis justamente una contribución interesante es que la ciencia ha contribuido a relevar lo que está pasando en los países, a explicar lo que está pasando, y tengo confianza de que en Chile vamos a tomar el camino de la ciencia, se va a confiar más en los científicos, en la tecnología y en las soluciones made in Chile, que es algo que cuesta mucho. La gente siempre mira la tecnología y las soluciones de afuera y las valora muchas veces más que las que podemos hacer en nuestro mismo país. Así es que creo que hemos avanzado, pero todavía nos falta más presupuesto, más científicos, más confianza de los empresarios en las capacidades de los científicos y más tecnología para que podamos contribuir efectivamente al desarrollo y al bienestar de Chile. Y confío que todo esto va a venir en el futuro de la mano de este nuevo ministerio. Sí, es interesante lo que reflexiona, ¿no? Por ejemplo, mucha gente no valoraba la contribución que hacen las universidades públicas. Y todo lo que han significado, por ejemplo, el financiamiento de laboratorios que aparecen muy costosos, pero ha sido en esta contingencia la que esos laboratorios, por ejemplo, han estado a disposición de las universidades públicas para la detección temprana del contagio. Nos sucedió a nosotros, acabamos hoy día en un laboratorio molecular de la universidad hacer los primeros análisis de 30 casos. Entonces estamos enriqueciendo al sistema público regional. Yo creo que hay una experiencia que un poco se vincula a lo que usted señala. Así es. Bueno, en esta oportunidad todas las universidades, no solo las públicas, hemos estado al servicio de las necesidades de la medicina, de la salud de las personas, pero ciertamente es parte de la misión de las universidades públicas el aportar en todos los momentos, y por supuesto si hubiésemos tenido más laboratorios, mejores laboratorios, podríamos contribuir muchísimo, muchísimo más. Pero lo importante es reconocer que en nuestro país estaba la capacidad y la capacidad se puso inmediatamente a disposición de las instituciones pertinentes para incrementar el número de test. Sí. Quisiera llevarla un poco al título de esta conversación, era la educación en tiempos de contagio, un poco parafraseando este libro de García Márquez, ¿no es cierto? Usted fue miembro del Consejo Nacional de Acreditación, ¿no es cierto? Y en este contexto donde la totalidad del sistema de educación superior tuvo que pasar a un sistema de educación a distancia, teleformación, teletrabajo, etc., ¿se puede pensar en los mismos estándares de calidad que se tenían previo a esta pedagogía de contingencia que algunos han llamado? Bueno, esta es una pregunta compleja. Yo tuve la suerte, porque fue un excelente aprendizaje, de participar 8 años como miembro de la Comisión Nacional de Acreditación, en realidad una experiencia que valoro muchísimo, y conocí de primera mano la preparación de los criterios de calidad para carreras y programas online. Ellos fueron aprobados aproximadamente hace 2 años y medio, se hicieron ya públicos, y fue una experiencia diferente, porque la mayoría de quienes estábamos allí éramos académicos presenciales, y hacíamos nuestras clases presenciales, y habíamos sido alumnos muchos años atrás, por supuesto, presenciales. Pero creo que, como decía, estos criterios están pensados en que una parte muy relevante de la carrera va a ser online. Y por supuesto nuestra idea era que esta modalidad que estaba empezando en el país estuviese regulada de manera que aquellos estudiantes que se incorporaran a esta modalidad tuvieran una certificación
que tuviese el mismo valor que una certificación presencial. La situación que nosotros estamos viviendo yo creo que es diferente, es más bien una solución de urgencia para la que afortunadamente, por un lado, las universidades habían empezado a prepararse ya a partir del estallido social de octubre. Eh, Allí en esa época tuvimos un paro y tuvimos dificultades para terminar las carreras, y entonces se exploró la posibilidad por muchas universidades de tener clases online. Y esto nos permitió de alguna manera empezar a preparar las plataformas y a pensar que eventualmente íbamos a encontrarnos en una situación como esta. Y lo positivo es que algunas personas y algunas universidades ya estaban preparadas y pudieron tener una reacción muy rápida. En cuanto se suspendieron las clases, las universidades comenzaron algunas inmediatamente sus clases virtuales. Otras personas, otros académicos como yo, la verdad es que estamos recién aprendiendo a trabajar en esta modalidad. Por eso, y como digo, no soy ninguna experta en estos temas, yo creo que lo más relevante en esta situación es definir cuáles son los contenidos fundamentales que debemos abordar, definir los objetivos de cada clase muy claramente y asegurarnos que los alumnos adquieran ese conocimiento. Creo que en la modalidad virtual es mucho más importante centrarnos como docentes en el proceso de aprendizaje más que en el proceso de enseñanza. Esto es algo que debiéramos hacer siempre, pero en la modalidad virtual me parece que esto es tremendamente relevante. Tenemos que entender que estamos para ayudar a los estudiantes a aprender. Toda la información que nosotros podemos darle a los estudiantes en una clase virtual o en una clase presencial está ya en el mundo virtual. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es un facilitador para el estudiante, para que logre llegar a esa información, entregársela y asegurarnos de que ellos entiendan, sobre todo, para qué les va a servir cada conocimiento que ellos tienen que aprender. Me parece que esa es la diferencia entre una clase presencial y una virtual. Un estudiante que no se motiva en una clase virtual puede, de la misma forma, virtualmente adquirir los conocimientos a través de distintos canales. Y por eso que nosotros tenemos que centrarnos más que en cómo enseñamos, en cómo el estudiante está aprendiendo, hacer una clase dinámica, entretenida, interactiva, que es muy importante, mantener a los estudiantes presentes. En una clase de 1 hora 20 presencial es difícil. Imagínense lo que es en una clase virtual, en que un estudiante puede tener múltiples otras distracciones. Así es que estamos todos aprendiendo cómo hacer esta clase interactiva, promover tal vez discusiones entre los estudiantes de manera tal de que efectivamente estén conectados y nos aseguremos de que están aprendiendo. Por otro lado, yo creo que la responsabilidad es también de los estudiantes. Los estudiantes universitarios de nuestro país tienen que asumir que se están haciendo enormes esfuerzos para generar una manera nueva de aprender. Y ellos, como estudiantes jóvenes, están mucho más preparados que nosotros como docentes en este mundo virtual. También me parece que esta es una experiencia tremendamente interesante, porque yo creo que mucho de este mundo virtual que estamos viviendo se parece mucho al mundo en el que probablemente nuestros estudiantes van a vivir en los próximos 10 años, 5 años. Y seguramente esta pandemia y esta obligación de conectarnos no solo en las clases, sino que en todo a través del mundo virtual, va a acelerar los procesos de virtualización que nosotros esperábamos que entraran lentamente en nuestras vidas. Creo que este mundo nuevo se nos vino encima y que muchos de estos cambios llegaron para quedarse. Por supuesto, para mí me gusta mucho más una clase presencial,
pero he estado aprendiendo a sentirme cómoda, a sentirme a gusto y también a tratar de disfrutar y mostrarle a los estudiantes que esta es una modalidad que puede servirles mucho. Pero también creo que esto trae nos trae una responsabilidad grande adicional. Cuando uno pensaba en que muchos de los empleos y muchas de las profesiones iban a tener que redefinirse en función de este mundo virtual, en función de la robótica, es posible que estos procesos se estén acelerando. Y esto significa que como docentes tenemos que contribuir a redefinir los currículos para un mundo que va a ser mucho más tecnológico de lo que ya es. Estos nuevos empleos que en nuestro país pensábamos que iban a llegar en 5 o en 10 años más, es posible que van a llegar muchísimo más pronto, porque ya estamos gestionando en Chile robots que van a tomar las muestras de PCR, por ejemplo, para evitar que los haga una persona. Y entonces tenemos robots en minería y vamos a tener robots en muchos trabajos. Entonces creo que también este proceso de cambio que sabíamos que venía es muy probable que se vaya a acelerar y como docentes tenemos que trabajar en la redefinición de currículos para este mundo más tecnológico y más virtual que se nos vino muy rápidamente encima debido al coronavirus. Y en ese sentido, ¿cuánto tensiona estos nuevos desafíos? Algunos hablan de que esto ha acelerado la consolidación de la cuarta revolución industrial, algunos hablan de la quinta revolución industrial, en una discusión. ¿Cuánto tensiona a la universidad y al sistema universitario? La universidad tiene un origen muy tradicional, o sea, vienen de algunos previo incluso a la Edad Media. O sea, ¿cuánto, de alguna manera, debe ser esta universidad del futuro? Esta universidad que lidere, que se logre colocar a la cabeza de estos cambios, considerando que desde los 60 hacia adelante los cambios ya no le dirá a las universidades, sino a veces incluso laboratorios privados vinculados a sectores militares, por ejemplo, de innovación tecnológica, en el caso del Pentágono, no sé. ¿Cuánto puede, de alguna manera, pensarse las universidades en este nuevo escenario? Yo creo que nuestras universidades son bastante dinámicas. Creo que veníamos hace varios años tratando de incorporar nuevas metodologías de aula, estas aulas activas que se llaman, que tienen mucho que ver con esta virtualización, porque en realidad cuando uno hace clases virtuales es muy importante la participación de los estudiantes y estas aulas activas se centran en la participación de los estudiantes, se centran en el aprendizaje mucho más que en la enseñanza. Entonces creo que las universidades sí estaban innovando en esas direcciones. Varias universidades tienen estas experiencias de aulas activas. Por otro lado, también estábamos trabajando en algo que yo creo que es muy importante, que es la multidisciplina. Hay nuevas carreras, particularmente conozco muy de cerca las carreras nuevas de la Universidad de Santiago, que 3 de las 4 que que se abrieron en este año son multidisciplinarias, requieren de distintas disciplinas y distintos conocimientos. También desde el punto de vista de la investigación, yo trabajo en un centro de nanociencia y nanotecnología, y allí trabajamos físicos, químicos, biólogos, ingenieros, farmacólogos, y trabajamos todos juntos tratando de hacer ciencia y tecnología multidisciplinaria. Así es que yo creo que las universidades estábamos avanzando en este proceso de flexibilizar y de cambiar nuestras estructuras tradicionales. Y bueno, esta tensión, porque este proceso se nos vino muy encima, es una oportunidad, una enorme oportunidad para que las universidades trabajemos y pensemos este nuevo escenario, para que pensemos no solo en nuevas formas de enseñar, sino que también en qué es lo que vamos a enseñar, cuáles son los conocimientos relevantes que se requieren para los próximos 5 o 10 años. Nuestros profesionales tienen que ser diferentes, porque se nos vino esta cuarta o quinta revolución industrial.
Creo que las clases tienen que ser tal vez mucho más pensadas en el hacer que en la teoría, en los laboratorios, en el caso de la ciencia, y en los laboratorios totalmente insertos en el mundo bueno, que se nos vino encima y que cambió. Y es una tremenda oportunidad, por supuesto, es una atención, es una preocupación, pero es también una obligación y una oportunidad para las instituciones de asumir este enorme desafío. Doctora, no quisiera terminar este contacto, agradecerle su tiempo, sé que están haciendo clases, tiene una agenda bastante ocupada, pero usted nació en Arica, y para nosotros es un tremendo honor decir eh, con, en este norte grande, de este norte grande haya un Premio Nacional de Ciencia Exacta. Esta trayectoria desde Arica a ser Premio Nacional de Ciencia Exacta, en un país que usted muy bien conoce, un país centralista, ¿no es cierto?, que con la mayoría de los recursos se concentran en las zonas centrales de nuestro país, y además en un país machista. Eh, ¿Cómo ha sido para alguien de región, mujer, esta trayectoria? ¿Y cómo podría ser la invitación a las futuras investigadoras y a los futuros investigadores de regiones también? Bueno, no, el norte de Chile tiene varios premios nacionales. Está Ligia Gargalo, que si bien es de Santiago, está trabajando ahora en Arica, Francisco Rotamer. Hay varios premios nacionales que están en el norte. Y realmente yo creo que esta virtualidad de alguna manera está derrotando el centralismo. Estamos mostrando que si bien nuestro país tiene una geografía única, es muy, muy largo, tiene distintos climas, paisajes y culturas diversas, podemos estar todos conectados y trabajar todos juntos. Yo creo que es muy importante reconocer la diversidad de los territorios. Este es un primer paso para comprender las realidades de nuestro país. Yo, como ariqueña, me sentí siempre muy, muy a gusto con el desierto y el mar, que me encanta, pero hace muchos años tuve que venirme a Santiago a estudiar porque en ese momento no había ciencias en las universidades del norte. Por supuesto fue muy difícil, pero afortunadamente hoy día es diferente y uno puede estudiar física en prácticamente cualquier región de nuestro país y eso es tremendamente relevante. Creo que ya las personas no tienen que salir de sus regiones y de sus entornos cercanos para poder estudiar. Me parece increíble que hace 30, 40 años atrás uno tuviese que salir de su casa, y no solo de su casa, sino que de toda su región, no porque quisiera, sino que porque en su región no podía estudiar. Esto afortunadamente cambió. Por otro lado, creo que el conocimiento se comparte mucho más allá de la geografía. Y como decía, las comunicaciones y la virtualidad desdibujaron todas las fronteras. Y eso es muy, muy importante. Lo que necesitamos es tener universidades fuertes en nuestras regiones. Creo que eso es tremendamente relevante. Y allí creo que una de las dificultades que han tenido las universidades es formar grupos de investigación que sean destacados en temas que sean pertinentes para la región. No tenemos por qué tener grupos de todas las áreas en todas las regiones del país. No tenemos por qué tener un modelo de institución centralizada tipo Universidad de Santiago, me refiero a que esté en Santiago, no la Universidad de Santiago necesariamente, para que todas las otras universidades queramos copiar lo mismo. No tenemos por qué tener universidades de estas llamadas completas, porque efectivamente a lo mejor las universidades en regiones debieran ser los polos de desarrollo de la región. Yo siempre he tenido esa idea de que efectivamente una universidad regional sea el polo de desarrollo de esa región y sea muy fuerte en los temas que son pertinentes a esa región. Y allí creo que algunas dificultades tienen que ver con que cuando un investigador llega a una universidad regional, muchas veces llega solo.
y llega sin los equipos, sin laboratorios, y llega a armar de cero. Y por supuesto eso es más fácil en Santiago porque las universidades ya tienen los laboratorios establecidos, ya tienen grupos, porque la ciencia no se hace solo, se hace en grupo, y efectivamente tal vez eso dificulta la instalación y la permanencia de los investigadores en regiones extremas, particularmente en el norte y en el sur de nuestro país. Por eso creo que si las universidades definieran la incorporación de grupos en temáticas específicas, tal vez sería mucho más fácil consolidar áreas de investigación muy exitosas. Hay muchos investigadores en Santiago que quisiéramos irnos a regiones porque la calidad de vida la entendemos como mucho mejor en las regiones. Particularmente a mí me encantaría en algún momento irme a trabajar a regiones. Así es que ojalá las universidades de regiones más extremas pudieran tomar la decisión de fortalecer ciertos grupos. Son elecciones que hay que hacer a veces en un momento o en otro, y continuar en esa idea de fortalecer pequeños grupos en un área. Cuando estos grupos ya están consolidados, podemos ir a otra y así ir creciendo en grupos muy consolidados en distintas áreas que colaboren con el buen desarrollo de toda la región. Y bueno, me preguntaba usted también de género. Y la verdad es que yo creo que para las mujeres a veces hay muchos prejuicios. Hacer ciencia como mujer es tan difícil como hacer o ejercer como mujer cualquier otra profesión. Culturalmente las mujeres tenemos estos múltiples roles en que somos mamás, somos dueñas de casa, cuidamos a los papás, pero afortunadamente estas tareas actualmente están siendo mucho más compartidas por los hombres, y yo creo que nos permiten ejercer nuestra profesión o nuestro trabajo con un nivel de calidad y de dedicación tan relevante como el que pueden tener los hombres. Por supuesto, yo estudié hace muchos años cuando estos temas de género ni siquiera se discutían, pero sí tuve algunas experiencias incómodas, pero creo que lo importante es no quedarse en esas experiencias, es avanzar, es pasar por encima de ello y tener la convicción de que el trabajo que hacemos las mujeres es de la misma calidad que el trabajo que hacen los hombres. Creo que en particular en la ciencia, nuestro país necesita, como lo había dicho antes, muchas más mujeres, muchos más científicos en general. Pero como tenemos menos mujeres en ciencia, necesitamos que las mujeres se convenzan de que pueden hacer aportes tremendamente importantes a la ciencia. Las mujeres agregamos diversidad, y la diversidad de miradas siempre contribuye en todas partes, no solo en la ciencia. Pero lo más importante es que agregamos excelencia a la ciencia. Así es que yo quisiera aprovechar e invitar a quienes nos escuchen a que, ya sean si son adolescentes o si son papás, lo hagan con sus hijas, le den una oportunidad a las carreras de ciencia. Son carreras en las cuales uno tiene gran libertad, tremendamente compatibles con los otros roles que nosotros queremos jugar y que queremos también sentirnos realizadas. Y no pensar en los prejuicios. La verdad es que las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres y efectivamente podemos aportar en todas las áreas que nos lo propongamos. No hay que quedarse en esos momentos desagradables. Esos momentos van a ir desapareciendo cada vez más la sociedad tiene claro que las mujeres tenemos las mismas, podemos acceder a las mismas responsabilidades, y efectivamente tenemos que insertarnos y contribuir a nuestro país desde todo lo que nosotros queramos hacer. Así es que tanto aquellos que son del norte como aquellas mujeres que están a lo largo de todo nuestro país, yo creo que las capacidades de todos nosotros están distribuidas, las capacidades están igualmente distribuidas a lo largo de nuestro país. Así es que ojalá tengamos en el futuro muchos más científicos, pero también muchas más mujeres integradas a la fuerza laboral de nuestro país, no solo en la ciencia, en todo. Doctora Dora Albit, ha sido un honor tener esta conversación
sin duda muy importante en estos momentos donde hay que mantener la reflexión. O sea, hay que generar estos puentes entre las universidades públicas. Así que muy contento y esperamos que una vez que termine esta cuarentena nos pueda visitar para dar vida a este ciclo de conversatorios con premios nacionales, porque creemos que es un diálogo que es necesario realizar. Con muchísimo gusto, estuve hace unos meses en Iquique y encantada, realmente con mucho gusto. Valoro mucho, mucho el trabajo que hace la Universidad Arturo Prat. Tengo un amigo muy querido en la universidad y realmente creo que las universidades de regiones pueden ser un tremendo motor para las ciudades. Así es que ojalá la Universidad Arturo Prat efectivamente contribuya al desarrollo y al perfeccionamiento de todas las capacidades de la ciudad. Muchísimas gracias por esta invitación y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Que tenga una muy buena jornada. Igualmente. Hasta luego. En Radio UNAP hemos presentado UNAP al aire, un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales, todos los martes y jueves a través del 101.9, con la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire.